¿Quieres saber cuáles son las diferencias y similitudes entre los televisores mini LED y aquellos LED? Pues bien, quédate porque aquí te lo explicaré de una forma fácil y rápida para que lo puedas comprender. Empecemos primero con las similitudes. Los dos siempre, por lo menos hasta ahora, van a tener como base una pantalla LCD, o sea, una pantalla de cristal líquido. Lo segundo importante tiene que ver con la configuración de píxeles, o lo que se conoce comúnmente como panel VA, panel ADS y panel IPS. Pueda que un televisor LED tenga una configuración de píxeles VA, como pueda que tenga IPS, como pueda que tenga ADS. Lo mismo para un televisor con tecnología mini LED. Lo otro muy importante que también está añadido a las pantallas LCD tiene que ver con las tecnologías de color. Puede ser Quantum Dot Color, puede ser Triluminos de Sony, que también está basada en Quantum Dots. Podría ser, por ejemplo, NanoCell, podría ser QNET, que combina NanoCell con Quantum Dots, podría ser también Crystal por parte de la marca Samsung, entre otras. Por último, vamos con lo más importante, que son las tecnologías de retroiluminación, de ahí los términos mini LED y LED. Entonces, empecemos por lo más básico, los tipos de tecnologías de retroiluminación más básicas, que serían LED Edge y LED directa convencional sin Full Array. La LED Edge hace referencia a luces LED que normalmente están ubicadas solamente en la parte baja de la pantalla del televisor, obviamente en la parte posterior. También algunos tienen luces LED en la parte baja, en los laterales y en la parte alta. De ahí seguiría la tecnología de retroiluminación LED directa convencional sin atenuación local, que se trata de luces LED ubicadas de forma uniforme por toda la pantalla, obviamente en la parte posterior del televisor. Digamos que son luces LED más grandes, menor cantidad de ellas, y no cuentan con la función de atenuación local. Pero hay que entender que un televisor LED, o mejor dicho, un televisor que en su caja o en la página web no tenga el adjetivo o término mini LED, no necesariamente tiene una tecnología de retroiluminación LED básica como la LED Edge o la LED directa convencional explicada, sino que probablemente pudiera tener lo que se conoce como tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array, o sea, de matriz completa y atenuación local. ¿Qué indica eso? Simplemente que tiene una mayor cantidad de luces LED, también ubicadas por toda la pantalla de forma uniforme, obviamente también en la parte posterior del televisor, y además, lo más importante, contaría con la función de atenuación local para que el rendimiento en escenas oscuras sea mucho mejor, para que el televisor de forma inteligente pueda atenuar las partes de la escena que deban ir atenuadas para intentar mostrar colores negros más cercanos a la perfección que uno quisiera experimentar. Y seguiría la tecnología de retroiluminación mini LED, que se conocería normalmente como tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array, con mini LEDs y con atenuación local, pero obviamente por términos prácticos simplemente se conoce como tecnología mini LED. ¿Qué hace referencia a esa tecnología? Que simplemente se trata de mayor cantidad de luces LED más pequeñas y una más cantidad de zonas de atenuación para que el rendimiento en escenas oscuras sea aún mucho mejor y con la menor cantidad del efecto conocido como blooming o floración. En otro video hablaré de esos efectos, pero para terminar, esas serían las principales diferencias entre un televisor mini LED y un televisor LED. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.